Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos le pueden dar un gloria a Dios? Voltea y dígale a su hermano que le está haciendo bien la dieta. Dígale que el diablo es mentiroso. Como que tienen miedo a mirarse, ¿verdad? Sí, no le vaya a decir eres un mentiroso. Dígale que el diablo es mentiroso. Gloria a Dios por todos los que están aquí, hermanos, después de la bendición que vamos a tener espiritual, pues tenemos también una bendición estomacal. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿A cuántos les gustan los taquitos de sirloin? Bueno, pues eso es lo que les vamos a dar. ¿Está bien? Dios bendiga a nuestro fundador de AME, que está con nosotros. ¿Quién dice amén? Nuestro hermano Julián Ibarra con su esposa Chayito. Gloria a Dios. Bueno, para obviar tiempo, hermanos, vamos a buscar el Mateo capítulo 26, versículo 47, para ver el consejo de la palabra del Señor. Bienvenidos todos a tan grata reunión espiritual. ¿Ya lo hallaron? Yo no. Pero ya estoy cerca, ya estoy cerquita. Amén. Vamos a estar leyendo el versículo 47. Y dice así en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Es el 36, hermano, versículo 36. ¿Listos? Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y miren para lo que sirve la una hora, ¿no? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne enferma. La primera hora es para vencer las tentaciones. ¿Están de acuerdo? Está muy aguado el amén, pero bueno, ¿verdad? Oremos. Padre bueno, en el nombre de Jesús te pedimos en esta hora que hables a nuestra vida a través de tu palabra, Señor. Nos ayudes a entender qué es lo que debemos de hacer, Señor, y que lo hagamos en obediencia a tu palabra, porque es tu voluntad. Habla a mi vida y habla a la vida de cada uno de mis consiervos, en el nombre de Jesús, y te pido que los que vienen en camino lleguen con bien a este lugar. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Aleluya. Jesús se fue a orar, hermanos, a un lugar que se llama Getsemaní, que significa molino de aceite o presa del aceite. Y se fue a orar y se llevó a Pedro, ¿verdad? Y a los dos hijos de Zebedeo. ¿Ustedes sí saben quién era el papá de los hijos de Zebedeo? ¿Quién sabe? Hay que leer más la Biblia, ¿verdad? ¿Quién era el papá de los hijos de Zebedeo? A ver, los más chavalos. Pues Zebedeo, hermanos. Zebedeo, ¿qué no? El papá de los hijos de Zebedeo era Zebedeo. Se los llevó, hermanos, se llevó a estos discípulos. Si estuviera Babi diría, se llevó a su clica, ¿verdad? Se llevó a sus cercanos. Amén. Y se los llevó para orar. Ya todos acabamos de ver que el Señor estaba bastante angustiado, ¿verdad? Estaba triste. Imagínate, iba a beber la copa de todos nuestros pecados, los de
Antes los de hoy y de los que vienen, yo creo que nadie quisiera, ¿verdad?, tomarse una copa como esa. Pero él no quería hacer su voluntad, sino la de Dios. Y como el tiempo se acercaba, pues él pidió a sus discípulos: ayúdenme a orar. Amén. Y se lo llevó y estuvieron por ahí, se apartó él, ¿verdad?, a orar. Y de repente viene para ver cómo están. Y a pesar de que no había sido exigente el Señor, ¿verdad?, oren conmigo una hora. Llega el Señor y vean lo que dice el verso 40, que cuando Jesús llegó, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Tremendo, ¿no? La necesidad era muy apremiante, era muy necesaria, bueno, era una necesidad muy grande que necesitaba atención, pero se le quedó dormido Pedrito. Quiero que vean lo que pasa cuando no se ora. Amén. Lo que pasó aquí, hermano, fue que cuando vinieron a prender a Jesús, Pedro estaba en la carne. Amén. Estaba en la carne. Esa es la razón por no orar. Como no había orado, así es que el hombre estaba en la carne, y todos sabemos que sacó la espada, ¿verdad?, para defender a Jesús. Pero ¿cuántos saben que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu? ¿Verdad que sí? Entonces, como no estaba en el Espíritu, se quedó dormido y vinieron a prender a Jesús. Y también venía otro que no oraba, Judas, amén, el que lo entregó con un beso. Y el Señor, hermanos, tuvo que decirle a Pedro, cuando él le cortó la oreja a Malco, ¿verdad?, al siervo del sacerdote: guarda tu espada, pon tu espada en su lugar, porque todos los que a espada matan, a espada mueren. Entonces, por no orar, hermanos, estamos en la carne, ¿verdad?, no en el Espíritu. Porque la vida del hombre, dice la palabra del Señor, no obra la justicia de Dios. Santiago 1:20. Amén. Porque si no oras, vas a terminar llorando. En el versículo 53, mire lo que dice la palabra: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Ustedes creen que Jesús necesitaba 12 legiones de ángeles, 72,000 soldados para que lo defendieran? Yo creo que no, ¿verdad? Un solo ademán hubiera bastado para desaparecer a todos aquellos enemigos, ¿verdad? Pero nos está hablando, hermanos, que si no oramos, no vamos a estar en el Espíritu. Amén. Vamos a estar obrando en la carne, y no creo que sea lo que Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para no terminar, ¿qué quieren, hermanos? ¿Orar o terminar llorando amargamente? ¿Qué sería mejor? Todos sabemos que la oración es poder, ¿verdad? Mucha oración, mucho poder. Poca oración, pues muy poco poder. También otra cosa que puede pasar, hermanos, si no oramos, es que Pedro seguía al Señor de lejos. Amén. Cuando no oras, sigues a Dios de lejos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Cuando no se ora, tenemos a mucho seguidor de la Gestapo, ¿no? Muchos encubiertos, ¿verdad? Muchos que siguen al Señor de lejos. Ojalá y que fuera como lo hicieron Nicodemo, ¿verdad?, y José de Arimatea, que lo seguían de lejos, pero estaban muy pendientes, ¿verdad?, de lo que pudiera pasar, y entraron en acción a la hora que se requería. Pero el no orar nos mantiene de lejos, ¿sí? Yo creo que ustedes tienen problemas con la iglesia, con la congregación, ¿verdad? Ahora con el asunto del celular, aunque ni lo saben usar, no llevan la Biblia. Hacemos debates de jóvenes en los sábados, ¿verdad?, que tenemos el culto juvenil, y no llevan Biblia, no la traen, sacan su celular, y yo me he acercado a algunos, ni siquiera tienen la cita que se está dando, ¿verdad? Y hoy hay mucha gente así, hermanos, mucha gente encubierta, ¿verdad? No, sigue al Señor de lejos, y no creo que sea saludable. Pero eso pasa cuando no oramos. En el verso 58 que acaba de leer, estaba de curioso, amén, para ver el fin.
Ahora, ya se le había dicho que no era con espada ni con ejército, pero cuando sigues al Señor de lejos, nomás vas a ver qué es lo que va a pasar, pero no vas a accionar. Ahora, la otra cosa que pasa cuando no oramos es que ni siquiera tienes idea de lo que está pasando, ¿verdad? Con la gente, o la gente que ya ha sido enseñada en las Escrituras. También les falta mucho, porque están siguiendo al Señor de lejos. Pedro, o Pablo más bien dicho, se acercó a los hermanos de Éfeso y les dijo: ¿ustedes ya fueron bautizados? No, nomás en agua hemos sido bautizados. No, pero estoy preguntando si ya fueron bautizados en el Espíritu. Ni siquiera sabemos qué es eso. Amén. Estoy hablando con pastor y yo sé que todos saben que hay que orar, ¿verdad que sí? Amén. No les viene a enseñar que hay que orar, nomás les viene a enseñar que es mejor orar que llorar amargamente. Amén. Entonces tenemos aquí que ellos nada más habían sido bautizados en agua, pero el apóstol les enseñó, ¿verdad?, que tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, hermanos, al no orar, lo único que tenemos es liturgia en los templos, amén, con la iglesia. Y a lo mejor una buena liturgia, a lo mejor también una buena música, ¿sí? Pero me he fijado, hermanos, que como no hay oración, hay mucho show, o casi todo es show, y ahora queremos llenar y tener los templos llenos de almas, ¿verdad? Pero con puro show. Allá en El Paso hay un fenómeno bien curioso, hermanos. A los templos les están haciendo el altar negro, ¿verdad? Oscuro. Y pues no sé si para que se vea bien le ponen luces de colores y un humito blanco, ¿verdad? Y todo eso. O sea, puro show, porque están haciendo algo para atraer a la gente, ¿sí? Pero no para orar, no para servir al Señor, no para ser buenos creyentes, buenos cristianos, a pesar de que estamos muy cerca del tiempo del fin. Nos estamos acercando. Yo creo que ustedes ven las profecías, y ya no las bíblicas, hermano, las que están pasando frente a nosotros: terremotos, hambres, pestes, pandemias, ¿verdad? El corona parece que no se va a acabar, sigue creciendo, sigue abundando, y luego ya tiene adheridos, ¿verdad?, o adheridas otras enfermedades. Les decía en donde nos estamos juntando para preparar la revista. ¿A cuántos les ha gustado la revista de Obra Primorosa? Él les decía a los hermanos que necesitamos ver lo que está pasando frente a nosotros y enseñarle al pueblo que ya es tiempo de prepararse. Yo anoche les decía: ¿no tienen miedo a quedarse? ¿No tienen miedo que el Señor suene la trompeta y se vayan nada más los que oran o los fieles, ¿verdad? Y usted se quede, y si ponían una carita así, porque si usted está viendo las noticias, la verdad es que estamos ya muy cerca de que el Señor venga. Amén. No nos falta que la trompeta suene. Entonces, cuando no se ora, hermanos, y no está moviéndose el Espíritu, usted no va a ver profecía. Dijo un hermano: no, fíjate que fulano no va a venir, tengo un espíritu de adivinación tremendo. De adivinación. Claro, si no ora, no va a haber profecía, ¿verdad? No vamos a tener ciencia, no vamos a tener, hermanos, gente profetizando. Felipe tenía hijas profetas, ¿se acuerdan? Sus hijas eran profetizas. Entonces, pero eso sucede cuando el Espíritu de Dios está en la iglesia, está entre nosotros. En el libro de los Hechos dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Amén. ¿Cuántos? ¿También los bautistas? ¿Los nazarenos? ¿Los presbiterianos? ¿Los episcopales? ¿Los pentecostales? Ni esos dijeron amén. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Cuando hay oración, el Espíritu de Dios se mueve. Hay profecía, hay ciencia, ¿verdad? Cuando el Espíritu de Dios se mueve, podemos ver a la gente hablando en lenguas. Digan, ouch. Ouch. Tendríamos que romper, ¿verdad?, muchas hojas de la Biblia. Luis Alba nos ha dicho en Gema, y también nos lo ha dicho aquí en AME,
Dice, hermanos, no hablen en lenguas, porque tenemos bautistas, metodistas, es interdenominacional, alianza, entonces, por favor, no hablen en lenguas. Entonces, ¿qué? ¿Nos tenemos que someter, sujetar o qué? ¿Usted lo haría? No, ¿verdad? Que por respeto a ellos, bueno, y por respeto a los que son llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? A los pentecostales, vamos a decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Ignorarlos? No, es que si no hay oración, hermano, no va a haber nada de lo que dice el Señor que vamos a tener por el Espíritu. ¿Dicen amén? Y yo creo que no tenemos por qué asustarnos, ¿verdad? A lo mejor alguien que no cree descubre la palabra, ¿verdad? Que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hay muchas discusiones al respecto, ¿verdad? De que eran dialectos o estaban hablando lenguas del país, ¿verdad? No eran lenguas del Espíritu. Pero qué raro, eran 17 países o ciudades las que estaban ahí. Y cuando descendió el Espíritu Santo y todos empezaron a hablar en otras lenguas, estos que no eran de ahí, dicen, ¿qué no son hebreos todos estos? Todos eran judíos. Ok, ¿y por qué están hablando nuestro idioma? O sea, ellos no estaban hablando en el idioma de ellos, estaban hablando en el Espíritu, ¿verdad? Porque ellos ni sabían lo que estaban diciendo, pero estos estaban entendiendo lo que aquellos estaban hablando en el Espíritu. Así que creo que está dicho ya y probado, hermanos, que los que van a evangelizar al mundo en la última cosecha, en los últimos tiempos, va a ser la iglesia Pentecostés, la iglesia llena del Espíritu Santo. Porque no creo que usted pueda hacerlo sin el poder del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? No creo que lo podamos hacer sin el poder de Dios, ¿verdad? En nuestras vidas. Entonces, creo que es importante que seamos gente de oración, amén, para que el Espíritu de Dios se mueva, para que el Espíritu de Dios se manifieste y para que de esa manera nos podamos distinguir entre aquellos, decía Gedeón, ¿verdad?, que sufren de los problemas de apostolitis, ¿no? o de profetas. Y yo creo que todavía los 5 ministerios existen. La oficina ministerial de ¿qué es? Efesios, ¿verdad? La oficina ministerial de Efesios, capítulo 4, versículo 11, tiene que estar funcionando porque está puesta por Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Sí necesitamos los 5 ministerios. Y qué bueno que no estaba a empezar, porque él diría, no, ya los profetas ya los alquilamos, ¿verdad? Y también a los apóstoles. Y como quiera al rato también van a marchar los evangelistas. Dice, porque cuestan, salen caros. Y yo creo que usted no tiene unos cuantos profetas en su iglesia, ni unos cuantos apóstoles, porque hay que sostenerlos también. Entonces mejor los hacemos a un ladito y ya nos vamos con los evangelistas, el pastor y el maestro. Pero es por la falta de oración. Deberíamos de tener la iglesia saturada, ¿verdad? Con la oficina de Efesios 4:11. O sea, todos los ministerios, ¿verdad? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Llenos del Espíritu Santo, y todos empezaron a hablar en lenguas, dice la palabra del Señor. Pero hoy no hay discernimiento, hermanos. No hay ciencia, no hay sabiduría, por falta de la oración. Mucho menos fe, mucho menos sanidades. A mí me encanta leer el libro de los Hechos, hermanos, porque ahí nunca se habló de un avivamiento, que necesitaban un avivamiento. El Espíritu se movía de tal manera que estaban en avivamiento, estaban avivados, pues. No había que, ahora ¿para qué hacemos las campañas? Para que haya un avivamiento en la iglesia. Pero yo creo que si no hay oración no va a haber ningún avivamiento. ¿Dicen amén? No hay milagros. Si no hay oración, no hay milagros, amados hermanos. No hay interpretación de lenguas, no hay profecía. Cuando no oras, ni siquiera crees en la profecía. Amén. Ni siquiera crees. Estamos como los fariseos, ¿no? Cavilaban ¿y este quién es o quién se cree para perdonar pecados? Bueno, el Señor les probaba quién era, ¿verdad? Ok. Que es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Para mí era más fácil decirle, tus pecados te son perdonados, porque nadie se va a dar cuenta si se le perdonaron o no, ¿verdad? Pero que le diga yo, levántate y anda y no se levante, qué vergüenza, ¿verdad?
Pero Jesús, para que sepan que yo soy el Mesías, ¿no? Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el tipo fue sanado y se levantó. Entonces necesitamos, hermanos, en nuestros días orar, pero como lo hacía Elías, ¿verdad? La oración ferviente. Encañonaba hacia el cielo, hermanos, su oración, y era ferviente. Amén, no era una oracioncita que no pasaba del techo. Pero él lograba hacer que lloviera cuando él decía, ¿verdad? Y que parara de llover también cuando él decía. Amén, y si quieren fuego, también fuego. Y resucitaba a los muertos. Entonces, cuando no ora usted, cuando yo no oro, no vamos a creer en los dones del Señor, ¿verdad? No vamos a creer en sus ministerios y van a negar a la profecía. Y a veces eso es peligroso, ¿no? Porque si Dios está hablando y usted está diciendo, no, eso no es para mí, eso no es de Dios, entonces ahí usted y yo estamos en un problema. ¿Cuántos creen que debemos de creer cuando Dios habla? Amén, amén, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Cuando no se ora, hermanos, es muy difícil comunicarle a otras personas de Cristo, hablarles del Evangelio. Cuando no se ora, como dije ahorita, muchos hasta esconden la Biblia para que no se los vean, ¿verdad? Y en los trabajos dicen, no, pues es que no es el tiempo, no, aquí no se debe. Yo creo que donde quiera nos podemos hablar de Cristo si oramos. Gloria a Dios. Amén. Ahora, no vas a orar cuando estás trabajando, horas de trabajo, pero hay break, hay lonche, ¿verdad? Cuando ya nos vamos, le damos right a alguien, ahí podemos ministrar. Porque a lo mejor sí es cierto, no es el tiempo ni la hora, porque tampoco vas a robar al patrón, ¿verdad? Tú estás trabajando y te están pagando. Pero hay los ratos libres y ahí hay que orar, ahí hay que evangelizar. Pero mucha gente por no orar, y también algunos de nosotros, hermanos, no le decimos a nadie que somos cristianos o cristianas. Y yo creo que estamos escuchando de parte de Dios que tenemos que estar bien conscientes de la necesidad de orar. Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz no es su esposa, ¿ok? No es tu esposa. A Pedro le decía, ¿tú andabas con Jesús? No, yo te lo conozco. Segunda vez, sí, tú andabas con Jesús. Tercera vez, dicen que hasta maldijo, ¿verdad? Que se me muera mi suegra, ¿verdad? Que yo no andaba con él. Tremendo, ¿no? Negando, hermano, negando que andaba con Jesús, sí, porque tú hablas como ellos. Hablas igual que ellos, se te parece. Es más, Judas tuvo que besar a Jesús, hermanos, porque eran tan iguales, ¿verdad? Que capaz se hubieran llevado a Juan o a Pedro, ¿verdad? Pero con el beso identificaban a Jesús. Amén. Y Pedrito, hermanos, tristemente, miren lo que dice el verso 70. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Y saliendo él a la puerta, le vio otra mujer y le dijo, los que estaban ahí también estaban con Jesús, el Nazareno. Pero él negó, otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Cuando no se ora, hermanos, no nos descubre nada. Qué bonito cuando usted, hermana, le preguntan, ¿usted es cristiana? Pues como no está diciendo, como no está testificando, pero se lo descubren. Amén. Digan que sí, amén. Varones, cuando los amigos, ¿no? Tú eres hermano, eres cristiano. No, pues es que ahí va mi esposa y yo voy con ella. Entonces Pedrito, hermanos, está diciendo que no conoce a tal hombre, pero tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir, ¿oyeron? Y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Ya Jesús le había dicho, ¿verdad? Que antes de que el gallo cantara, él lo iba a negar 3 veces. Y aquí es la tercera. Yo tenía un miembro, algunos a lo mejor ustedes lo conocieron, al hermano Andrés García. Él creaba gallos de pelea, ¿verdad? Y tenía buenos gallos porque compraba los sementales
que se habían lastimado, no se habían muerto, los curaba, a lo mejor sin un ala, a lo mejor sin parte de sus alas, y los usaba para sus gallinas. Y un día viene y me dice, oiga pastor, ¿dónde conseguiría un gallo? Pues qué mejor que con él, ¿no? Él los criaba y todo eso. Le digo, ¿por qué, hermano? Dice, es que cada rato niego al Señor y lo quiero para que me cante. Pues mejor póngase a orar, ¿verdad? Mejor póngase a orar para que el gallo no le tenga que cantar. Lo negó tristemente, hermanos, porque eso es lo que se hace cuando no se ora. Hay algunos que también hablan de estar bendecidos. Estoy bendecido, tengo todo, ¿para qué orar? ¿Para qué orar? A mí no me falta nada, yo estoy bendecido. El pobre, ¿cuántos saben que tiene que orar, hermanos? Para comer, para pagar sus biles, ¿verdad? El rico no, el rico dice, yo tengo todo, yo no necesito orar. Pero yo les digo, hermanos, que todo lo que tenemos nos viene de Cristo. Amén. Y por lo menos hay que orar para agradecerle, ¿verdad? Agradecerle al Señor, gloria a Dios, porque Él provee cada necesidad para nosotros. Entonces, viendo todas las ocasiones que Pedro niega al Señor, la pregunta es cuando nos dicen, ¿eres cristiano? Entonces uno dice, sí. Digo, perdón, no soy. O sea, no te quieres descubrir, no quieres decir que lo eres, pero ojalá que nosotros los pastores no caigamos en eso, ¿verdad? Que todo el mundo sepa, y a lo mejor que usted es pastor, usted tiene cara de ministro, habla como ellos, ¿no? Se viste como, bueno, ya casi nadie se viste como ministro, ya es muy raro, ¿no? Los he visto hasta con el pantalón rompido acá y la camisa de fuera, predicando, ¿no? Ya, que mucha unción, a lo mejor mucho grito, ¿no? Pero si hay oración, claro que va a haber unción. ¿Quién dice amén? Amén. Vi como que me vieron feo, Verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, hermanos, cuando él comenzó a maldecir para que le creyeran que no andaba con Jesús, cantó el gallo, y entonces Pedro se acordó de las palabras del maestro, amén, se acordó lo que el Señor le dijo, que lo iba a negar antes de que cantara el gallo. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Se había quedado dormido, hermanos. Amén. Se había quedado dormido. Y miren todo lo que pasó por no haber orado ni siquiera una hora. Ni siquiera una hora. Y lloró amargamente. ¿Les ha tocado tener, hermanos, a cristianos ahí en la iglesia que salen hablando de usted? De los oficiales, de la congregación. Qué suave que ustedes no, yo sí tengo algunos ahí, ¿verdad? Que, ay Dios mío, están hablando de los oficiales, y hagas bien o hagas mal, ¿verdad? Ellos hablan de todo el mundo. Y una de las principales cosas es que ahí piden mucho dinero. Gracias a Dios, hermano, yo no tengo que hablar de dinero. Cuando voy a tener bautismos, les doy la doctrina, y es el único tiempo en que les hablo de cumplir con sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias. De ahí en fuera, usted nunca va a oír un mensaje mío que hable de diezmos. Y no porque no crean eso, por supuesto que sí, pero todos han respondido bien a la enseñanza en la doctrina de los bautismos. Amén. Así que no creo que estoy en el gremio ese que digan, el pastor Mario, o sea, que pide mucho dinero, ¿verdad? O ahí se pide mucho dinero. Y claro que entre todos sí vamos a hacer algo en la iglesia, nos cooperamos y hacemos lo que se requiere, pero algunos salen con eso, ¿verdad? Que una vez una hermana me dijo, me salí de aquella iglesia, hermano, porque allá piden muchos diezmos. Y yo le dije, hermana, ¿cuántos diezmos le pidieron? El pastor estaba organizando esa iglesia, estaba comenzando, y dijo que los miembros tenían que pagar sus diezmos. Era un diezmo nada más, pero ella dijo que muchos diezmos. Entonces yo medio investigué a ver por qué decía eso. Le dije, ¿y a qué se refiere cuando dice muchos diezmos? Pues ¿cuántos le pide el pastor? Pues mire, es que yo tengo 8 hijos y el gobierno me manda un cheque para cada uno. Así es que le dolía el codo porque no veía la bendición tan grande que tenía. 8 cheques, pues se decía muchos, por eso decía que muchos. No, pues júntelos todos, ¿verdad? Sume y dé el diezmo de eso, no tenía que batallar tanto. Pero se fijan, salen hablando ahí, diciendo, como hizo Pedro,
Antes tiraban el dinero, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes antes tiraban el dinero y no decía nada? La de las pestañotas ahí de la cantina, ¿se acuerdan? Que hasta airecito le hacía. Esa le bajaba toda la güerita oxigenada, ¿no? Yo se los digo porque he oído los testimonios, ¿no? Así de... ¿Se acuerda, hermano? ¿Se acuerda cuando yo le vendía? ¿Se acuerda cuando el hermano Peregrina, cuántos lo conocieron? Ahí en la plaza, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas que yo te robaba todo el cheque y que nos poníamos a tomar juntos? Era un hermano que predicaba en la plaza y conocía a los... Una vez sí me dio mucha vergüenza porque fuimos a apoyar una confraternidad y esta hermana yo me la gané para Cristo, era una cantinera. Antes donde donde estaba ahorita el hermano Joel Palomino, yo tenía el templo y había una casa en medio y la tumbamos y hicimos más allá del templo, pero lo que seguía era un bar, era una cantina. Y entonces en las mañanas que teníamos oración de 9 a 10, una hermanita me llevaba a la hermana Tila, la cantinera, oiga, con una faldita hasta acá, un escote, y ya medio la señora, ¿verdad? Porque ella trabajó toda la noche, y ella me dijo, oye, pues eran amigas, no había ni para dónde voltear, yo no estaba chavalillo todavía, amén, y porque me decía, ay, pues sobre ella, era más o menos de la edad, ¿verdad? De esta muchacha, y el Señor la salvó, hermanos, y empezó a vender en un carrito esos del mandado ahí en La Fe, fruta y verdura y todo eso. ¿Y qué creen? Como a los 3 años ya tenía trailer y terreno y su carrito. Lo que nunca hizo, hermanos, siendo sexo servidora, ya no le dicen prostituta. Entonces, se fue para arriba rápido, pero en una de las ocasiones que fuimos a la confraternidad, porque ella se cambió lejos de donde estamos nosotros y empezó a ir con el hermano Cabrera, el del Salvation Army. No sé si Ávila la haya visto, o una tira, ¿te acuerdas de ella? Sí. Y estábamos ahí, hermano, y pasó a dar su testimonio. Y dice, yo, hermano, yo anduve con el hermano, yo salí con él, y también con aquel que está allá, también, aquí nosotros no hallamos dónde meter. También, y al salir le dije, hermana, no sea tan explícita, ¿verdad? No, diga que usted fue prostituta y ya. No, dice, las hermanas ya saben. Bueno, porque ella se justificaba que había sido, ¿verdad? Antes de conocer a Cristo. Pero yo creo que, hermanos, todo esto le pasó a Pedro por no orar. ¿Quién dice amén? Amén, gloria a Dios. ¿Cómo no orar, hermanos? ¿Cómo no llorar? ¿Tienen la respuesta? ¿Cómo no llorar? Porque no creo que es lo que queremos, ¿verdad? Y es haciéndole caso al Señor. Amén. Es haciéndole caso a Jesucristo que no vamos a llorar. Miren, ¿alguno de ustedes quiere dejar de llorar? ¿Cuántos quieren dejar de llorar? Yo no los voy a invitar al altar, hermanos, para que paren de orar amargamente. Amén. Usted no tiene que llorar. Usted y yo no tenemos que llorar amargamente. Usted simplemente póngase bien con Dios. Amén. Póngase bien con Dios y no tendrá que llorar amargamente. Pero acuérdense, Pedro se quedó dormido. Y todo esto pasó. Y cuando nos compartió Gedeón el mensaje la otra ocasión, vi muchos puntos más que podríamos agregar, ¿verdad?, a lo que él decía del apóstol Pedro. Pero usted puede hablar mucho de este siervo, ¿verdad? De este siervo que pues dice la palabra del Señor que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. Entonces no podemos ser la excepción, pero sí podemos tener cuidado, hermanos, de no quedarnos dormidos, ¿verdad? Y si se queda dormido, pues despierte y siga la oración, ¿verdad? Siga la oración, no diga, no, pues ya hablé aunque sea un ratito, ya hablé poquito, ya. Una oración de 1 hora es para librarnos de las tentaciones, pero usted puede hacerlo más, He compartido con los coreanos que han venido con nosotros, me han dicho, nosotros oramos 5 o 6 horas. Cuando fui a Corea lo comprobé. Estábamos entrando al templo de Paul Yong-gi-sho y, hermanos, era la oración de la ofrenda, y cuando empezamos a entrar
sentimos que algo nos empujaba. Eran 35,000 almas. Pues sintió como que algo nos empujaba. Oran con una unción y se echaron media hora orando por la ofrenda. Aquí se nos hubiera salido la gente, ¿verdad? Es como dura, ¿no? Dijo un hermano que estaba comiendo con otros, le pusieron a un evangelista a orar. Era misionero más bien. Ore por los alimentos y se puso a orar, ¿no? Como a la media hora empezaron a comer los hermanos. Ya cuando él terminó de orar, dice, pues ¿qué? No estábamos orando. Sí, pero cuando tú andabas allá por la India, por África, nosotros empezamos a comer, ¿verdad? Entonces, nos da risa porque no vemos como que es algo que tenemos que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie, hermanos, y no tiene que llorar amargamente. No tiene que llorar amargamente. Usted se va a poner bien con Dios, amén. Y usted va a ver cómo las cosas van a funcionar a la perfección en su iglesia. Padre, en esta hora te agradezco, Señor, que has hablado en nuestras vidas a través de este siervo, Señor, que amamos, al apóstol Pedro. Cuando tú resucitaste, fue al primero que fuiste a ver, Señor. Fue al primero que le hablaste con amor, y no solamente eso, pero le encomendaste en sus manos a tu iglesia. Quiere decir que él ya había aprendido, que él ya podía orar más y que ya no se iba a quedar dormido. Y Padre, lo vimos hacer tu trabajo tremendamente. Te pido que nosotros también seamos perdonados y, Señor, hagamos conciencia de que tenemos que orar sin cesar. Dios me los bendiga a todos. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí.